doy gracias, mi Dios, porque un día como hoy, en el que tú escogiste, Señor, el reunirnos para adorar tu nombre, para rendirte culto, honra y alabanza, Señor. Un día como hoy, que tú te levantaste con poder de la tumba, Señor, y nos diste esa maravillosa salvación, y nos diste la justificación, y nos mostraste ese amor inmenso para con la humanidad. Hoy reverenciamos tu nombre, Señor. Hoy estamos aquí, tus hijos, unidos por medio del Internet, como debemos estar cada uno en nuestras casas, Señor. Pero tu palabra, Señor, no puede quedarse estancada, tu palabra no puede quedarse encerrada. Y hoy le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite de alguna manera estar juntos, así sea virtualmente. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos por sus familias. Pongo, Señor, delante de ti todas sus necesidades. Oh, Señor, y te pido que tú seas abriendo las ventanas de los cielos y derramando esa misericordia infinita sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por este hermoso día, día de santa convocación, día en que todos los cristianos a nivel del mundo se reúnen para adorar y glorificar tu santo nombre. A ti sea, mi Dios, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar la vida del apóstol Pedro. Y he colocado este sermón, otro que caminó sobre las aguas. En Mateo 14, 29, dice la palabra de la siguiente manera. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a entrar en contexto y vamos a ver parte de la biografía del apóstol. Dice que él le llamaban Simón Bar Ioná. Esto quiere decir Simón, hijo de Jonás. Pero como a muchos de los discípulos del Señor, de sus siervos, él le cambió el nombre por Cefas. Esto lo encontramos en Mateo 4:18, donde dice, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Simón, llamado Pedro, ya vemos que aquí hubo el cambio, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En hebreo y en griego, Simón significa roca. En árabe significa Cefas. Y en latín significa Petrus, que para nosotros sería piedra. Pablo ya no sería más el hijo de Jonás, no lo llamarían más el hijo de Jonás. De ahora en adelante él era esa piedra que el Señor levantó en medio de su iglesia, porque la roca es Cristo. Ya no lo llamarían más por su oficio, pescador. El Señor le dijo, deja tus redes, deja tu barca, y ahora yo te haré pescadores de hombres. A muchos de nosotros nos puede marcar la historia de nuestra familia. En el caso del apóstol Pedro, él era pescador porque su padre era pescador. Es más, tenían una empresa, tenían a su cargo personas, tenían barcas. Siempre usted escucha, no dice la barca, sino traían sus barcas y sus redes. Era toda una actividad económica alrededor de la pesca en el mar de Galilea. Pero ahora sucede un cambio. Ya la herencia que él traía de su padre y muy posiblemente de sus abuelos ahora cambiaba. Ya él no tendría que salir a pescar en la madrugada. Ahora él se levantaba en la madrugada para orar. Ya él no pescaba peces. Ahora él era pescador de hombres. No podemos decir que la herencia que recibimos de nuestra familia sea buena o mala. Cada uno conoce su herencia y ha sido marcada por ella. Pero en el caso del apóstol Pedro, el Señor lo llama ahí donde él está, en su trabajo, con sus redes. Ellos eran pescadores, él, su hermano, los que trabajaban con él, su padre, eran pescadores
casi que podríamos decir profesionales, o sea, conocían su oficio, pero el Señor hace un cambio estructural en el corazón de Pedro y lo cambia, transforma su vida. Ahora lo llama piedra. En Apocalipsis 2:17 encontramos una palabra que nos dice, y comienza diciendo este versículo muy importante: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces nos damos cuenta que el cambio de nombre en la vida cristiana, cuando llegamos a la vida de cristiana, es algo que a muchos se les da. De pronto a usted no le van a cambiar el nombre, pero ya no lo llamarán más por sus sobrenombres: flojo, despistado, tacaño, ruin. En el caso de Jacob, que Jacob era aquel que hacía trueque, el engañador. Ciertamente no nos cambian nuestros nombres, pero al cambiar nuestra vida y al cambiar nuestro corazón, entonces ya nos llaman de una manera diferente. Es muy hermoso y muy loable para nosotros que nos llamen siervos del Dios Altísimo. Amén. El apóstol nació en Bethsaida, por allá en el siglo I antes de Cristo. Se cree que era casado porque la Biblia nos muestra dos textos en los cuales podemos inferir que era casado. Uno está en 1 Corintios 9, 5, 5, donde están hablando los apóstoles, tienen un diálogo, y ellos le preguntan al apóstol Pablo: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y también hay un texto en el Evangelio que habla de la curación de su suegra. Está en Mateo 8, del 14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Entonces era un hombre de familia, tenía una esposa, y aunque no nos habla de los hijos, no podemos decir si tenía o no tenía hijos, pero podemos decir que tenía una esposa, tenía un padre, un hermano y tenía una suegra, que es lo que la Biblia nos muestra. En el mar de Galilea se efectuaba esta actividad económica, era muy común. O sea, muchos de los galileos, esa era su rutina, ese era su trabajo, aprendían desde muy pequeños esta tarea, y este es el caso del apóstol Pedro. Pero a pesar de él estar ahí y el Señor verlo ahí, él lo llamó y le dijo: te haré pescador de hombres. ¿Y qué dice la palabra? Dice que al instante él dejó sus redes y lo siguió. Pedro era un hombre de carácter fuerte, impulsivo, arriesgado, en ocasiones temeroso, pero era un hombre sencillo y generoso. A veces se deja entrever que no entendía bien las enseñanzas de Jesús, porque a lo largo de la historia de su vida podemos ver que él era el primero en preguntar, él era el primero en responder también lo que el maestro decía. El historiador Flavio Josefo dice acerca de los galileos, dice que eran aficionados a la innovación y por naturaleza estaban dispuestos al cambio. Estaban siempre listos para seguir al líder y para comenzar una insurrección. Eran rápidos en soltar el genio, ya que eran así de carácter volado, como decimos nosotros. Eran dados a la pelea, pero eran hombres muy caballeros. Y el Talmud nos habla de los galileos, dice: eran más ansiosos por el honor que por ganar. Era un gremio fuerte, impulsivo, emocional, despertado fácilmente para la idea de una aventura, y eran leal hasta el fin. Pedro fue un típico galileo. Su personalidad podemos clasificarla entre colérico y pasivo. Jesús aparentemente muestra predilección por él, porque desde el primer encuentro que tiene con Pedro y lo llama, Pedro se convierte como en el primero de la lista.
Pedro está ahí, era parte del círculo de Jesús junto con Santiago y Juan. Y es maravilloso estudiar la vida del apóstol Pablo con cuidado porque Dios nos muestra un ministerio entregado a la obra. Descubrir cómo Dios puede cambiar el carácter de un hombre tan impulsivo, tan decisivo, que en el momento en que Judas llega para entregar a Jesús, él se defiende y saca una espada y le corta la oreja a unos de los siervos, de los señores que venían a buscar a Jesús. Entonces vemos cómo ese mismo hombre, que a lo largo de la prédica vamos a ver muchas de sus intervenciones en el trabajo, en la obra, en el ministerio al lado de Jesús, participante de los 12 apóstoles y líder de la primera iglesia apostólica en Jerusalén. Nos puede a nosotros parecer, bueno, pero ¿cómo Dios va a llamar a un hombre así, como lleno de altibajos, como que en un momento es calmado, pero en otro momento se exalta? El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y cuando el Señor nos llama, conoce quiénes somos realmente, qué hay en nuestro interior, qué hay en nuestro corazón. Y con todo y lo que nosotros somos, el Señor nos capacita para su obra. Muchos biógrafos hablan de que el apóstol Pedro era un hombre iletrado, pero muchos otros defienden o niegan esta posición, porque aunque no se cita en la escritura que él estuvo al lado de un rabino popular de la época como el apóstol Pablo, ni fue a la universidad, ni mucho menos, tampoco podemos decir que era un hombre analfabeto. Sin embargo, este hombre de pocos estudios recibió un llamado especial para servir al Señor. Y es la razón por la que tuvo que enfrentar muchas vicisitudes, aún hasta el morir. Cuando a él le toca morir en medio de la horrenda persecución del Imperio Romano, de Nerón, él dice, no quiero morir como murió mi Señor. A mí me crucifican con la cabeza hacia abajo. Y dice la tradición, porque eso no lo encontramos en la palabra, que esto se cumplió. Pedro era un hombre activo. Él, si nosotros leemos la biografía de él, vemos que siempre estaba en las actividades grupales, pero también el Señor lo llevó muchas veces aparte, a su círculo pequeño y a él solo, y le descubrió muchas cosas de él mismo. El ministerio de Pedro es asombroso. Él trabajó entre los judíos y también entre los gentiles. Él fue llamado a ir a Cornelio, ¿verdad? Y él fue el primero que le propuso a todos los apóstoles que el llamamiento también era hacia los gentiles. Dice la tradición que él llegó incluso hasta Babilonia. Escribió 2 epístolas, las que encontramos en el Nuevo Testamento y que llevan su nombre, Primera y Segunda de Pedro. En cada lista apostólica que usted encuentra, en primer lugar está el nombre de Pedro. Y esto nos dice mucho de la forma como él sobresalía entre los otros discípulos. Vamos a citar algunas de las vivencias del apóstol, que realmente son muchas. Fue él quien preguntó el significado de la parábola en Mateo 15:15. Él le dijo, Señor, explícanos esta parábola. O sea, él no se quedaba con la explicación de Jesús, sino que quería aprender más, como uno de esos alumnos que indagan, que estudian, que investigan y que no se quedan con lo primero, sino que quieren llegar al fondo. Fue él quien preguntó cuántas veces debíamos perdonar. Y el Señor le responde, ¿ya? Él le dice, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor le dice, hasta 7, y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Fue él quien indagó acerca de la recompensa para todos aquellos que siguen a Jesús. Y el Señor le contesta: todo aquel que deje padre y madre, y que deje todo, estará conmigo en el reino de los cielos. Es él el que confesó realmente a Jesús y lo declaró como el Hijo del Dios viviente. Esto lo encontramos en Mateo 16:16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. Vio a la hija de Jairo resucitar de los muertos. Negó a Cristo ante un criado cuando Jesús estaba allí en la casa del sumo sacerdote. El Señor lo usó en muchos milagros. Uno de ellos, el cojo que estaba ahí a la puerta de la hermosa. Y más adelante dice la palabra en Hechos 5:15 que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Él fue un apóstol y misionero que entregó su vida por amor a Dios y al servicio de su amado Señor Jesucristo. No fue un discípulo perfecto, cometió muchos errores, fue probado en su fe hasta lo sumo, pero siempre tuvo la gracia salvadora del corazón amante de Jesús para restaurarlo, moldearlo, de tal manera que llegó a ser el principal entre los apóstoles, junto con Santiago y Juan. Eran los que dirigían la iglesia en Jerusalén. Hay tres aspectos que podemos aprender del apóstol Pablo, de lo que él escribió en sus cartas como siervo. El primero, y voy a dar la cita para, si usted puede buscar, puede ir buscando, está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Y ahí podemos aprender que somos llamados a servir no a nosotros mismos, sino a la obra de Cristo. El texto dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. El apóstol se refiere a los profetas que recibieron un mensaje no para su tiempo y que algunos murieron y no vieron el cumplimiento de esta palabra. Nos enseña que como siervos el resultado de la obra que hagamos muchas veces no la veremos inmediatamente. Se cuenta la historia de un farolero ciego que cada noche encendía el alumbrado público, yendo de farol en farol, tanteándolos. Iba en su camino encendiendo esta luz que iluminaba a otros, porque él nunca vería la luz, pues era ciego. Dios hace como Él quiere. Y su palabra es la semilla que se siembra. Esta palabra da fruto en su tiempo. En el tiempo nuestro, no, en el tiempo de Dios. Por eso, hermanos, muchas veces no debemos desanimarnos si no vemos los frutos que queremos inmediatamente. Él prometió que su palabra daría fruto en su tiempo. Es posible que nosotros partamos de este mundo y después alguna obra, alguna tarea que nosotros hicimos dará fruto, porque la palabra siempre da fruto. Una vez que la palabra es sembrada, es regada como esa semilla, ella dará fruto. Hoy en día hay un contraste entre los siervos que, entre paréntesis, se llaman siervos y sirven a Dios por fama, por dinero, por reconocimiento. Estos ya tienen su recompensa, pero a los verdaderos siervos el Señor les dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Muchas cosas podemos perder en esta tierra. Podemos perder el tiempo, podemos perder alguna riqueza, podemos perder aún familiares, amigos, empleos. Pero, hermanos, algunas de estas cosas las tenemos como recompensa. Y a veces pensamos, bueno, pero si yo trabajo en la obra del Señor, soy fiel, soy bueno, hago esto, hago lo otro, soy buena persona, soy buen esposo, soy buen amante, soy buen empleado, soy buen amigo. ¿Por qué no tengo la recompensa que yo quiero? La mayor recompensa que nosotros podemos tener es aquel día, aquel hermoso día en que el Señor nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco
fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque esa será realmente nuestra recompensa. La vida eterna que el Señor Jesús nos ha prometido. Lo que pasemos en esta tierra es vano. Lo que pasemos en esta tierra, aunque nos martirice, nos rompa el corazón, aunque derramemos lágrimas, es nada comparado con el gozo que el Señor nos tiene preparado. Así que recuerden, no servimos para nosotros mismos, somos llamados para servir a la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor. El segundo aspecto que quiero compartir con ustedes está en Primera de Pedro 1:15. Dice, somos llamados a ser santos y a nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:15. Dice la Escritura, sino, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santo es ser apartados de la impureza y del pecado para Dios, para servir a Dios. No podemos jugar a ser santos, vivir ante los demás con apariencia de santos. Para el común de la gente, el ser santo significa una apariencia toda austera, seria, un vestido que te llene, que te cubra de la cabeza a los pies, algunos incluso una aureola y como un color brillante así, que como una luz que tú transmites, una luz brillante, pero eso no tiene que ver con la santidad. Ese es un concepto del hombre. Otros le dicen santo a los ídolos, y los ídolos no son santos. Los santos estamos vivos. Los santos somos los que hemos sido apartados del mundo para servir a Dios. ¿Y de qué nos ha apartado el Señor? De la impureza y del pecado. La vida en Cristo es una vida llena de obediencia. Para perseverar en el camino de la salvación, tenemos que ser, de la santificación, tenemos que ser obedientes. No es solo comenzar a disfrutar del gran privilegio de ser salvos, sino asumir una gran responsabilidad. Pero este pensamiento está en el mismo corazón de la ley judía. En griego la palabra para santo es jairos. La raíz de esta palabra significa diferente. En griego la palabra jairos es la raíz de esta palabra, la que significa diferente. Jesús también enseñó en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, apartados, diferentes, perfectos, nos lleva a una vida de reverencia ante Dios. ¿Y qué reverencia? Reverencia es estar consciente en todo momento, en todo lugar donde estemos, en toda área de nuestra vida, que estamos en la presencia de Dios. La reverencia no es solamente para el lugar del templo, porque la palabra dice que la tierra es el trono de sus pies y que Él está en todo lugar. Entonces, en cada momento donde yo estoy, a cada lugar donde me dirijo, no puedo pensar, como nadie me vio que entré aquí y como nadie me vio lo que estoy haciendo aquí. No, yo debo guardar esa reverencia en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, siendo consciente que estamos en la presencia de Dios. Y el tercer aspecto que quiero compartir con ustedes está también en Primera de Pedro, en el verso 20, capítulo 1, verso 20. Y dice que somos llamados a colocar nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Dios sabía desde antes de la creación del mundo que era necesario que Cristo redimiese a la humanidad. En Apocalipsis 13:8 nos dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en Génesis 3:15 se le da al hombre una promesa de salvación. El apóstol Pedro nos lleva por medio de este texto a creer
en Dios y en Jesús, el Hijo de Dios, no solamente como el creador, sino como el redentor de la humanidad. Es más, Dios fue primero redentor que creador. Ahorita que estábamos aquí preparando las cosas y hablábamos de la clase, y decía, es que Dios tiene todo preparado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso es servir a un Dios que no improvisa. Es que Dios no mandó a Jesús porque vio que las cosas, después que Él creó, se desordenaron, que el pecado entró. No, ya Jesús, la obra salvadora de Jesús estaba preparada desde antes que el pecado entrara en el mundo. Es por eso, hermanos, que como siervos de Dios no seremos defraudados jamás. Y que si colocamos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, nunca jamás Él nos dejará, porque Él nos ama desde antes de la fundación del mundo. Aquí se verifica este mensaje y es hermoso, es un gozo para nosotros comprender, analizar, descifrar de alguna manera la escritura y cómo eso nos llega y nos toca a nosotros en nuestra vida. Muchos siervos de Dios pasamos por momentos difíciles. Muchos siervos de Dios en la escritura vemos nosotros que pasaron situaciones al máximo, ya como el siervo Job, como Daniel cuando fue llevado ahí al foso de los leones. Y bueno, muchos y muchos. Si empezáramos a enumerar, demoraríamos bastante tiempo, pero en la actualidad también vemos siervos de Dios que sufren, siervos de Dios que son atacados por predicar la palabra, siervos de Dios que no tienen todas las cosas que realmente necesitan, pero Dios sustenta con bendición y hasta que sobre y abunde en nuestro regazo. No hay siervos, realmente siervos de Dios, que padezcan una necesidad más allá de lo que el Señor pueda permitir. Y esto, hermanos, nos permite entonces a nosotros concluir. Dios no elige a los capacitados. Él nos capacita a aquellos que eligen. No se sienta desanimado. Si de pronto el Señor, usted sabe que el Señor le ha hecho un llamamiento a seguirle, pero usted no se encuentra las capacidades, no ve las cualidades. No se preocupe, el Señor lo va a ir capacitando. Pero ¿cómo lo capacita el Señor? Cuando usted se dedica a estudiar la Escritura, cuando usted se dedica a conocer realmente lo que hay en la Escritura, cuando usted no vive de lo que otro le dice o de alguien que cita un refrán que realmente no aparece en la Biblia. Usted tiene que beber de la fuente, usted tiene que ir a la Escritura. Aunque usted no entienda en el primer momento, el Espíritu Santo, que fue el inspirador de esta palabra, le va a enseñar. Es una bendición para nosotros empezar a leer nuevamente libro por libro, capítulo por capítulo, tema por tema. Aunque ya usted lo haya leído, usted va a encontrar una nueva fuente de enseñanza. Usted va a encontrar un nuevo baluarte donde afianzar su fe. Y es por eso, hermanos, que no podemos nosotros entristecernos y decir, bueno, yo quiero ser como aquel siervo. Yo quiero que Dios me dé lo que le dio a aquel siervo. No, el Señor te dará lo que ya está destinado para ti. Tú tienes que disponerte, tienes que estudiar. Los discípulos del primer siglo dejaron todo por seguir a Jesús. En el caso del apóstol Pedro, él dejó su trabajo. Y pensaríamos nosotros, bueno, ¿y ahora de qué va a vivir su familia? Dejó su barca, dejó sus redes y dejó de ir a pescar muy temprano, pero ahora era pescador de hombres. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús, literalmente. Afortunadamente, hoy el Señor no nos pide que dejemos todo atrás. Nos pide que dejemos nuestro hombre viejo. Nos pide que dejemos nuestro yo. Nos pide que dejemos nuestra antigua manera de vivir. Nos pide que dejemos el pecado. Nos pide que dejemos la impureza y que por medio del Espíritu Santo que ahora gobierna nuestra vida, nuestra fe colocada en el Señor, Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que dejar. Y habrá una recompensa valiosa para todo aquel que deja una vida vana, una vida que aunque aparentemente te trae
lujos, te trae dinero, te trae bienestar, al final te llevará a un lugar difícil. No soy de las que les gusta predicar echando miedo acerca del infierno, pero quiero decirte, hermano, que la recompensa nuestra está en el cielo, no abajo. La recompensa nuestra está al lado del Señor, no separados de Él. Por lo tanto, nosotros debemos procurar siempre trabajar, vivir para ser dignos de esa recompensa. Llevar una vida religiosa, doy mis ofrendas, voy al templo, soy una buena persona, amo al prójimo, procuro comportarme como un hijo de Dios. Esa no es la verdadera vida de un siervo de Dios. Dios nos enseña que nuestro servicio no debe ser estático. La vida del apóstol Pedro, es como una de esas ruedas que van constantemente, que está constantemente en movimiento. No podemos ser estáticos. Si tú sientes que no has avanzado, hermano, pellízcate, porque la vida cristiana es una vida de constante movimiento. El apóstol nos mostró un dinamismo completo, total. Iba al templo a orar, y cuando iba a orar se encontró al cojo allí en la puerta de la hermosa del templo. Y él pudo hacer varias cosas. Pudo darle una limosna, pudo pasar de largo porque él iba a hacer una oración, algo importante, hablar con su Señor, cumplir con esa devoción. Pero el apóstol que iba con Juan se detuvo y le contestó a este cojo, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y el poder del Espíritu Santo levantó inmediatamente a este cojo de su condición, de su postración. Hermanos, nosotros a la medida que oramos, a la medida que adoramos, a la medida que meditamos, a la medida que tratamos de cumplir con la religión, tenemos que hacer la obra que el Señor nos ha mandado. No es posible que nosotros pasemos de largo ante una necesidad. No es posible que nosotros pasemos como si nada ante una persona que llora, que tiene una enfermedad, que está sufriendo, que tiene un dolor. No es posible que nosotros nos volvamos tan religiosos que no tengamos contacto con el que está sufriendo a nuestro alrededor. Y en el día de Pentecostés, ellos estaban ahí reunidos los 120. ¿Qué nos dice la palabra? Estaban reunidos para orar. Ellos no esperaban que ese día se convirtieran 3,000 personas. Y Pedro no esperaba ser el vocero, ser el que iba a llevar esa palabra. Había una multitud, se agolparon en torno a ellos, porque cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hubo un alboroto, tembló el lugar, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Esto lo encontramos en Hechos 2:33, le dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el mundo hay alboroto, lo vemos a nuestro alrededor. El mundo va girando en torno a su destrucción. El mundo que nos ha tocado vivir está lleno de convulsión. Hay situaciones que se levantan cada día en la política, en la economía, en lo social, en lo cultural. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Nos toca predicar el evangelio. Nos toca hablarle a 1, a 2, a 3, a 4. En este caso eran 3,000. Pero nos toca hablar de lo que tenemos por dentro. Nos toca repetir la palabra que nosotros hemos atesorado. Nos toca, hermanos, hablar de acuerdo a cómo Jesús habló. Jesús llegó anunciando su ministerio con arrepentimiento. Y el apóstol abrió su boca y dijo, arrepiéntense. Y ese día se convirtieron al Señor 3,000 personas. Entonces, hermano, esto nos muestra el dinamismo. Un siervo siempre está retado a las demandas que su Señor le da. Encontramos mucho negativismo. Hermanos, esto no se puede. Es imposible. No tenemos los recursos. Si fuéramos como tal o cual iglesia, si tuviéramos esto o lo otro. No, hermanos.
El Señor nos ha mandado a servir de la manera en cómo estamos, con nuestros nombres, con nuestros apellidos, en donde vivimos, en la ciudad en que estamos, en la iglesia que nos tocó, en el vecindario que nos tocó. Pero el Señor tiene una demanda especial para cada uno de nosotros. Y el servicio del Señor va de lo general a lo específico. No te quedes solamente en lo grande. Hay cosas pequeñas, sencillas, pero cosas que hacen una transformación grande. Cada llamado debe involucrarnos a una mayor comprensión. Pero cuando tenemos una mayor comprensión, sabemos que nuestro compromiso es mayor y nuestro sacrificio es más grande. Es tiempo, hermano, de dejar el descanso. Es tiempo, hermano, de dejar de dormir. Y no lo digo literalmente, no. Usted tiene que dormir sus 8 horas, como aprendimos con la hermana Jenny. Pero es tiempo de dejar de dormir en lo espiritual. Es tiempo de despertarnos y saber que en este tiempo en que nosotros estamos, para este tiempo en que el Señor nos está dando vida y para este mundo convulsionado, hay una palabra que salga de tus labios, hay un gesto, hay una acción, hay un compromiso en tu vida por el cual tú debes servir para la gloria y la honra de Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, y es lo último que quiero compartirle, si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede servir al Señor con la demanda que el Señor hace. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted siente un fuego en su interior. Usted siente algo que lo impulsa a servir. Y ese es el Espíritu Santo. Si no sentimos el fervor del Espíritu Santo para adorarle, para cantarle, para orar, si usted tiene pereza para orar, si usted tiene pereza para ir al culto, si usted tiene pereza para leer la Escritura, si usted tiene pereza aún para ofrendar, para predicar, usted necesita nacer de nuevo. El amor por Jesús es aquello que nos impulsa a cumplir su mandato. Él lo hizo todo en la cruz. Todo. No le quedó faltando nada. Ahora que nos toca a nosotros. Por ese amor que Él nos dio, entregar nuestras vidas y nuestro ser para su obra. Pedro fue el único ser humano. Y esto fue algo que yo había leído esta escritura y había visto en las películas. Pero cada vez que el Señor nos lleva a la palabra, encontramos algo nuevo. Pedro fue el único ser humano que tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas. No sabemos cuánto tiempo, la escritura no lo dice, no lo relata. Solamente dice que él caminó sobre las aguas. El tiempo que haya sido no interesa, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Pero en la barca habían 11. Solamente él le pidió al maestro ir a su encuentro. Como siervo de Dios, ¿qué les pides tú a Jesús? Como siervo de Dios sentado, ¿qué le estamos pidiendo al Señor para nuestra vida? Para crecer, para servirle realmente. No solo en lo material, eso tenemos que hacerlo, sino en la adoración, en el servicio y en la espiritualidad que debemos tener. Es necesario, hermano, que vayamos más adentro y es necesario que empecemos a caminar por donde Él caminó, que empecemos a seguir sus huellas, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. No quedó nada por hacer. ¿Cuál es tu compromiso de ahora en adelante? Quiero dejarte con esos interrogantes y quiero orar en esta mañana para que recibamos esa bendición especial que viene de lo alto. Padre amado y Padre bueno, yo he predicado tu palabra como tú me las has mostrado, Señor. Ahora yo te pido que el Espíritu Santo, el inspirador de esta palabra, sea tocando cada vida y cada corazón de tus siervos, todos los siervos que estamos reunidos en esta hora, Señor. Y tú entregues a cada cual la porción que necesitas, Señor. Pero yo te pido, Señor, que seas tú, Padre Celestial, reavivando la obra en nuestra vida, en nuestros corazones. Oh Padre, que si se nos ha olvidado o si los hemos dejado de lado, Padre Celestial, hoy tú nos actives, Señor. Hoy tú nos vuelvas, Padre Celestial, al camino. Nos vuelvas al lugar que dejamos un día, Señor. Pero yo te pido, Señor, que arda en nosotros ese fervor de servirte y seguirte como solo tú lo mereces, Señor de señores,
Maestro de maestros, Rey de reyes. A ti sea la gloria y la honra por siempre y siempre. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga en esta mañana. Amén.